Y ahora estamos en el búnker, de nuevo en el búnker de Rosita Espinar. Ella ha estado en una gira por Cusco, te vi en Puno, también te viste la vez pasada, ¿te acuerdas? Hemos estado por Tacna, por Ilave, por Juliaca, de ahí viajamos a Chumbilcas, de ahí nos hemos ido hasta Huamachuco y de ahí vamos a regresar de nuevo a Moquegua, de ahí a Lima, de Huancavelica. Y tu tono es el 29 de este mes, septiembre. Sí. Previo a tu fiesta. Ya poco tiempo ya para... ¿Cómo está Rosita? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Feliz, muchas gracias a todos los seguidores, a todos los fans, fanáticos de Full Ritmo, ¿no? Corriendo la cancha, el señor Juliancito Peña, como siempre, lo veo por todo el En Azángaro, ¿no? En un pueblito, ¿te acuerdas que habían 4 escenarios? Tú estabas, dices, ahí está Rosita. Ahí estaba, pues yo haciendo, estábamos ahí con bronca porque el sonido por aquí, por todos lados, nos parecía, ¿cómo se llama? Ya no se sabe cómo cantar allá. Parecía esa torre bíblica que todos hablaban de diferentes idiomas, ¿no? Así, el escenario aquí, otro escenario aquí, yo cantando, el otro cantando a mi frente, cara a cara ahí. Entonces, ahora recuperar 100% de salud, con muchos viajes al interior del país, se acerca tu aniversario. Gracias a Dios, sí, bueno, con la bendición de Dios, estamos trabajando, viajando por aquí, por allá, un poquito tristes, porque dejamos también a la familia, claro, a mis hijitos ahí, pero de alguna forma hay que aprovechar también el trabajito porque no siempre va a haber, ¿no?, esta oportunidad, entonces hay que saber aprovechar pues el trabajito, pues. 22 años, ¿no? 22 añitos, pues, cumpliendo. Desde el año 95 grabo mi primera producción en el 96. Desde ahí inicia todos los sueños de Rosita de Espinar. 22 años para un trabajador común y corriente, ya es cansado, ya pide jubilación. ¿En tu caso? No, más bien pido otra cosa. No, nada, feliz, porque a mí me encanta lo que yo hago, me gusta. Subo al escenario y me olvido de todo, como siempre. Y ahora con la vuelta de Crispín Alegría ya parece que se ha fusionado. He visto un logo Rosita Espinar, Zumba. ¿Cómo es esto? Explícame, mamá. Sí, bueno, estamos trabajando de la mano hasta donde Diosito lo diga. De la mano nomás. Yo pienso que de alguna forma sí, pues Crispín ha sido bastante parte de mi éxito, claro, de muchas canciones que se ha grabado con él, el tema Por tu amor, el tema Amores Amores, No quiero riquezas, el tema Amor cibernético. También grabó Amor cibernético. Claro, hemos grabado con él El lindo chiquillo, Por tu amor, y bueno, ya ahora nuevamente trabajando, hemos grabado el tema La Idiota, que es un éxito total, tiene más de 2 millones de visitas. ¿Este tema tú lo has hecho diferente a lo que lo grabó Porfirio Aybar o casi parecido? No, diferente, porque de Porfirio es en guitarra, es un ritmo muy diferente. Más guitarra, ¿no? Y ya, bueno, el tema del Idiota, pues Enriquito fue diferente, ¿no? ¿Quién iba a pensar que este tema ha sido grabado hace 10 años atrás con el Príncipe Collino? Sí, estaba dormido ese tema, ¿no? Ese temita es muy hermoso, es lindo, tiene una composición, pero que llega al corazón. Yo creo que esto lo ha compuesto nuestro Chicho, nuestro Príncipe. El gran Chicho, el gran Chicho. En una situación bien sentimental, y pues a quién no le ha pasado eso, ¿no? Muy linda canción, hermosa. Rosita, estos 22 años tú me parece que ha habido estás reventado con estos temas, El Idiota, El Ambulante, que está pegando, ¿no? Los anteriores temas a estos temas que grabaste, un poco que no pegó o sí pegó, no sé, cuéntanos. Porque tú cuando no estaba Crispín grabaste unos temas. Ah, ya, El Cocinero Viejo. No, eso sí pegó, El Cocinero Viejo. El Cocinero Viejo sí gustó bastante porque tiene... Uno tipo tunantero, ¿no? Que no tanto, ¿no? ¿O sí? Sí, no lo sacamos porque... Ah, no lo sacaron, no hubo mucha promoción. No lo sacamos, lo dejamos aún, como decir, no lo hemos promocionado. Y bueno, el tema, por ejemplo, Vuelve mi amor, es una canción que también ha gustado bastante. Ha gustado mucho, ¿no? Muy bonito en guitarra, un estilito diferente, pero siempre con la bandurria, ¿no? La bandurria, sí. Nunca vas a dejar la bandurria. No, siempre pues cantamos nuestras canciones, ahora hacemos show en guitarra, en bandurria y requinto. Ah, como lo hace Sonia Morales, por ejemplo, ¿no? Hace con arpa, con saxo. Sí, y el público no se aburre, eso es bueno, ¿no? Le gusta. Hay algunas personas que no les gusta el requinto, claro, pero les gusta la guitarrita.
Entonces felices cuando escuchan, a algunos les gusta pues nuestro estilo en bandurria, felices, pero no les gusta tal vez el guitarra mucho, y a algunos el requinto más. Por ejemplo, ahora hemos estado viajando más por Tacna, Moquegua, por el sur. Ilave, Claro, sí, toda esa zona, más Cruz, hemos viajado por el tema del idiota. Pero eso lo viajaste Zona Requinto. como hace 10 años atrás, viajabas seguido, ¿no? A estos Sí, zonas, ¿no? estamos volviendo a no sé, parece, no sé cuál será, ¿no? Será la fusión, no sé, pero estamos viajando bastante y de verdad muy felices de poder. Cuéntame de este evento del 29 de septiembre, hay grupos muy buenos, has seleccionado pocos grupos pero buenos. Sí, es muy bonito tener a nuestra Yarita Liceya Quispe, nuestra muñequita Mili, el grupo Coralí. Que está de moda ahorita con la Claro, chicha, ¿no? Fuerte, ¿no? Varias canciones. Y también está pues nuestro Pumita Cazador, ¿no? Un jovencito, no, yo le digo jovencito, pero no sé cuántos años tendrá. Yo recuerdo, ¿te acuerdas que lo trajimos acá a tu casa? Tú le diste la patadita de la buena suerte, ¿no? Sí, pues, pero yo lo he dado con todo cariño, parece que Claro. hace suerte. Pumita, mira, no seas malagradecido. No, él es lindo, una persona muy Te trajimos acá con Rosita No, la patadita. Yo creo que No, cada sí, persona muchacho sí, bueno. yo no pido, no digo, oye, agradeceme, no, nada que ver. Yo feliz, ¿no? Ver a una persona de tan humilde, de tan bajo a veces y ser algo grande. Lustrabote, lustraba los zapatos en la Plaza San Martín. Ah, sí, Sí. bueno, yo también, pues de todo he hecho y todos Muñequita salimos de Mile vino la primera vez a tu cumpleaños, ¿te acuerdas? Sí, pues ahí está con Star Producciones. Claro, hemos tienes trabajado suerte, Rosita. cumpleaños, y de verdad ha sido muy bonito pues trabajar con ella también. ¿Qué vas a dar para este espectáculo, para este evento 21? Porque tú siempre das algo nuevo en cada aniversario. ¿Va a haber temas nuevos aparte del idiota y de... El ambulante, sí, tenemos una sorpresa que vamos a cantar. Ah, no lo anuncias todavía. No los lo hemos temas. grabado, lo vamos a grabar en vivo, Ya. en el complejo, y justo con ese tema que vamos a grabar va a ser la entrada. Entonces va a ser algo bien identificado a nuestro Cusco. Ya, Rosita, despídete entonces y el sábado 22.